Buenas, ¿cómo están? Vamos a compartir pantalla para continuar con la temática que empezamos la semana pasada, que era el fútbol, el tema fútbol. Hoy vamos a ver algunas particularidades del deporte y algunas características que lo hacen único para después seguir con otro deporte. Lo primero que vamos a mencionar es que el fútbol, como lo recordamos, es un deporte que es regulado por la FIFA y la FIFA tiene tres versiones de fútbol como que son las que llaman lo regular, que son justamente el fútbol sala, el fútbol playa y el fútbol, que es el fútbol en terreno de juego de césped, que se juega con 11 jugadores. Yo le agregué la modalidad fútbol de salón porque tiene la particularidad que el fútbol de salón fue creado en Uruguay en la década de 1930, luego de que Uruguay había sido campeón olímpico y campeón del mundo. En Uruguay era un país único porque tenía plazas de deportes en todas las localidades y en esas plazas de deporte la gente comenzó, era un furor el fútbol en el deporte en el país y la gente comenzó a practicar fútbol en todos los espacios que tenía posibilidad. Uno de ellos era la plaza de deporte. El profesor Cerini vio que se jugaba el fútbol en ese tipo de espacio y que no tenía un reglamento estipulado y fue el que organizó y escribió por primera vez las reglas de este nuevo deporte llamado fútbol de salón, que después, más o menos en la década de 1970, la FIFA lo adaptó, se apropió del deporte y pasó a llamarlo fútbol sala, que es el deporte que se practica en la actualidad. ¿Por qué digo que son tres deportes diferentes dentro del fútbol? Porque fútbol sala tiene un reglamento específico, fútbol playa tiene un reglamento específico y fútbol de campo también tiene un reglamento específico. Por tal motivo son tres deportes diferentes. Cuando hablamos de fútbol no podemos eh, pensar que todas estas modalidades son fútbol. El fútbol sala entonces proviene del fútbol de salón, que fue creado en Uruguay y por el profesor Cerini en las plazas de deporte. Vamos a algunas particularidades del fútbol. Eh, el fútbol en sí consta de 17 reglas que tenemos acá, numeradas, y que esas reglas, cada una tiene un montón de ítems que aclara todo lo que es válido y lo que no es válido en las situaciones de juego y las excepciones a las reglas. Estas reglas tienen muchas particularidades. Una de las que vamos a mencionar es sobre el terreno de juego. El terreno de juego puede medir entre 90 metros y 120 metros de largo, pero para partidos internacionales y de ancho entre 60 y 90 metros. Por lo tanto, si tenemos una cancha de fútbol que tiene 90 metros de ancho por 90 metros de largo, reglamentariamente es apta, es habilitada. Pensando en esas cosas, o sea, perdón, tiene que tener la particularidad de que tiene que ser rectangular, no puede ser cuadrado. Entonces, si tiene 89 de ancho por 91 de largo, es una cancha que es habilitada para la práctica del deporte. Va a quedar casi un cuadrado, pero reglamentariamente es habilitado. Teniendo en cuenta esas diferencias de medidas que hay, la FIFA, para que se puedan disputar partidos internacionales en la cancha, lo que establece es que la cancha debe medir entre 65 metros de ancho y 75 metros de ancho y entre 100 metros y 110 metros de largo. Por lo tanto, una cancha más chica que puede haber en un partido internacional va a ser de 65% y la más grande de 75 por 110, justamente para que quede más vistoso el deporte y que se pueda desarrollarlo de una forma más parecida en todos los países del mundo. Hablando de países,
A cada 4 años se juega la Copa del Mundo del fútbol, donde se disputan en la actualidad 32 selecciones, se dividen en 8 grupos de 4 selecciones cada grupo, de esos 4 clasifican 2, o sea que quedan en 16, y ahí juegan, confrontan, se disputan enfrentamientos entre ellos, y el equipo ganador va pasando de fase, o sea que quedan de los 32 quedan 16, de los 16 8, de los 8 4, de los 4 2, y de ahí sale un campeón. Y ese es el formato que se disputa la Copa del Mundo o el Mundial de Fútbol. Solamente 8 países, hasta la actualidad, van 21 ediciones del Mundial de Fútbol. Solamente 8 países fueron los que han logrado ganarlo. Entre esos 8 tenemos el más ganador, que es Brasil, que ganó 5 veces. Si no me equivoco, ganó en el 50, en el 54, en el 58, en el 70 y en el 2002. No, perdón, ganó en el 94 también. 54, 58, 70, 94 y 2002. Esos son los 5 títulos de Brasil. Después Italia y Alemania tienen 4 títulos cada uno. Después tenemos con 2 títulos Uruguay, que ganó el Campeonato del Mundo en 1830 y en 1850. Después Francia, que ganó 2 veces, inclusive es el actual campeón, ganó en el año 98 y ganó en el año 2018, 20 años después. Argentina ganó 2 veces, ganó en el 78 y en el 86. Después Inglaterra ganó un año solo en 1966 y España también ganó un año solo en el año 2010. Y solamente esos son los países ganadores del Campeonato del Mundo de Selecciones. Vamos con algunas curiosidades del deporte. La mayor goleada se dio en las eliminatorias para el Mundial 2002, en las eliminatorias de Oceanía, donde Australia le ganó 31-0 a Samoa Americana. Inclusive Australia después jugó con Uruguay para ver, por el repechaje, para ver quién clasificaba para ese Mundial, y Uruguay fue el vencedor y pudo disputar el Mundial del 2002. Después tenemos otra curiosidad, que cuando jugaba Pelé, se detuvo una guerra en África para que una guerra civil era donde dentro de un mismo país habían 2 posiciones diferentes, 2 posturas políticas diferentes que estaban en guerra entre ellos, y hicieron un acuerdo, un consenso, y detuvieron la guerra para que se pueda disputar ese partido de fútbol y para ver a Pelé, que era la sensación del deporte en el momento. Después otra curiosidad, el equipo que tiene el nombre más largo del mundo es este acá, miren, ni le voy a repetir, ni le voy a nombrar yo. Es este equipo que disputa un campeonato de la Liga de Gales. Otra curiosidad, que un jugador de acá de Río Grande del Sur, que se llama Ronaldinho Gaúcho, fue el jugador que más goles realizó en un partido oficial, haciendo 23 goles en un campeonato a sus 13 años. Y por acá vamos a terminar lo que son las particularidades del fútbol y les dejo la tarea en CREA. Si alguno tiene alguna duda, me escribe durante la semana. Que pasen bien, saludos.